Bueno, estamos en la oficina saharaui de Acción contra las Minas y bueno, pues vamos a hablar sobre cómo está la situación en el terreno. Estamos concretamente aquí en los campamentos en el Awilaya, ¿no? de Rabuni y queríamos hablar sobre cómo se encuentra toda la situación en el terreno, incluyendo el Sáhara Occidental ocupado y los territorios liberados, ¿no? Si tenemos datos, información sobre el número de minas o cómo se encuentra la situación durante todos estos años, ¿no? Ujú. Pues aquí están en la Oficina Saharaui de Coordinación de las Actividades Relativas a las Minas. Es una entidad nacional regulada por un decreto presidencial que es la que ejerce el trabajo y la soberanía del Estado saharaui sobre la acción integral contra las minas, que incluye desminado humanitario, asistencia a las víctimas, educación sobre riesgo, destrucción de stockpile y la advocacia. Entonces aquí es la oficina donde se articula, se organiza, se acredita, se coordina, se acompaña a todas las ONG y actores que trabajan en la acción integral contra las minas, sean nacionales o sean extranjeros. Y como sabe muy bien que en las guerras no hay guerras buenas, todas las guerras son malas, simplemente algunos pierden más que otros. La guerra se encarga los civiles, los inocentes, las mujeres, los niños, los desplazados. En la Sahara Occidental ha habido guerra desde 1933, cuando se levantó el Polisario contra la ocupación española, y posteriormente en el 1975 el territorio fue dividido entre Marruecos y Mauritania sin el consentimiento del pueblo saharaui, y desde aquel entonces hasta hoy el territorio sufre una guerra y una ocupación ilegal que también lo regula también las resoluciones de las Naciones Unidas. Esta guerra tiene un lastre, tiene una influencia, unos efectos directos y otros indirectos, o sea, colaterales, dentro de los cuales son los efectos originados por las minas y riesgos explosivos que están esparcidos por todo el territorio. Y aquí es muy importante señalar que desde 1975 y después de más de un siglo de la ocupación española, no hay un registro de algún saharaui que fue víctima de minas. Sin embargo, justamente antes de culminar el primer mes de la invasión marroquí, ya han empezado a aparecer víctimas de minas por saharauis, inclusive ya por las minas instaladas por el ejército marroquí. Y más inclusive, antes de la invasión marroquí occidental, se han detectado algunas minas sembradas por los servicios de espionaje y de seguridad marroquí en el Sahara Occidental para tratar de quebrantar la confianza entre la población autóctona saharaui y la administración Ujú. española en aquel entonces. Claro, porque estamos hablando de una época en la que todavía era colonia española, pero Marruecos ya tenía pretensiones sobre el Sáhara Occidental y ahí ya había, bueno, un conflicto con otras características que no era la guerra de 1975, estamos hablando del 73, Ujú. cuando ya se dan esos incidentes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empiezan a aparecer esas minas? Ya, esas minas empezaron a principios de verano de 1975, cuando los marroquíes instalaron justo en algunos caminos adyacentes a la ciudad de Layuni, donde inclusive algunos mineros españoles habían sido víctimas y habían sido matados por esas minas. Ujú, Esas minas, según varios reportes, están instaladas por los servicios secretos marroquíes para para quebrantar y para romper la confianza entre la población autóctona saharaui y la administración española ujú. entonces, aquel entonces, Claro. inclusive también con el Frente Polisario. Y, y, y desde aquel entonces ya empezó algunas, inclusive asociaciones españolas,
Dicen que esas minas están instaladas por el Frente Polisario, pero todos reportes fidedignos dicen que es autoría intelectual y material Ujú. de los servicios secretos marroquíes. Y ya y en noviembre de 1975 empezaron a aparecer las primeras víctimas saharauis. Ujú. Hoy el territorio está infestado por casi 10 millones de minas antipersonas y antitanques, sin contar miles de proyectiles de diferentes calibres también repartidos por todo el territorio saharaui ocupado Ujú. y también liberado. Esta también se le añade la existencia de centenares. Hoy tenemos contabilizado a casi 600 campos contaminados por bombas en racimo, iguales y la misma contaminación, tipo de contaminación, la que existe en Camboya, Ujú. en Laos y en ¿Y Vietnam. en qué momento empezaron a aparecer reportes de bombas de racimo? Las bombas en racimo empezaron a verse por primera vez en Asia Occidental en el 1980, a raíz de Ujú. un acuerdo de cooperación entre el gobierno marroquí y la administración de Ronald Reagan. Ujú. O sea que es Estados Unidos el que facilitó a Marruecos Exactamente, este tipo de armamento. exactamente. Estados Unidos es quien facilitó a Marruecos este tipo de armamento, y principalmente la administración de Ronald Reagan, cuando el mismo armamento y algunas tecnologías fueron vetados por el presidente, su antecesor, que era Carter. Ujú. Bueno, tenemos también la noción de que un gran número de esas millones de minas que se encuentran ahora mismo en el Sáhara aparecían a raíz de la construcción de las distintas secciones del muro que impuso Marruecos para, bueno, separar, ¿no?, el territorio del desierto de las principales ciudades ocupadas. Pero nos has mencionado que ya existían minas desde los años 70. Entonces, no sé si se fue incrementando notablemente después en la implantación de minas o cómo se ha desarrollado la Ya situación. se sabe muy bien que cualquier sistema defensivo militar, esté donde esté, su columna vertebral son los obstáculos, Ujú. que incluyen minas. Los obstáculos son o obstáculos artificiales, o naturales, o explosivos y no explosivos. Desde la construcción de este muro, que es la obra más grande conocida en la historia desde el nacimiento de Jesucristo hasta la actualidad, y la segunda obra más grande conocida por la humanidad después de la muralla china. Entonces, este muro encarna en sí los objetivos de todos los muros conocidos en la historia. Es un muro económico, es un muro político, es un muro de segregación social y es la versión marroquí del apartheid. Entonces este muro encarna en sí los objetivos del muro de Berlín, es Ujú. político, los objetivos del muro de Bar-Lev, israelí, que es militar, los objetivos de los muros de segregación, como sea religiosos, por ejemplo en Belfast, o de segregación social también en el apartheid en Sudáfrica, y también los económicos, por ejemplo, como el muro entre México y Estados Unidos, Ujú. y la Ceuta también y las vallas también de Ceuta y Melilla. Entonces es un muro todoterreno, es un muro 4 en uno, y es la obra artificial que más separado en tiempo a un mismo pueblo. Ujú. Lo paradójico que esta obra está a un par de millas de la misma Europa, y es la misma Europa que levantó grandes campañas contra otros muros, ejemplo de los cuales el más activo y el más Ujú. famoso es el muro de Berlín. Ujú. Tenemos Nos- constancia de mm, la colaboración de países europeos con Marruecos para la y, construcción de toda esta infraestructura, porque no es solamente el muro que estamos viendo y también la segregación a nivel de que ahora mismo desde los campos en los que nos encontramos para poder llegar al territorio liberado también hay que atravesar ya, Mauritania porque y, se ha seccionado el ya, control que tengan exactamente. los saharauis de Tifariti y bueno, pues también el tema de las minas, los radares y toda la infraestructura militar que haya instalado Marruecos si ha colaborado Europa en ello. Ya, exactamente. Europa no solamente ha colaborado con la construcción de este muro, Europa también acalla este crimen. Europa también está mirando al otro lado. Europa, como dije, es la que
montó grandes campañas contra el muro de Berlín y cayó el muro de Berlín. Nosotros como saharaui lo aplaudimos, desde luego, y estamos en contra de cualquier tipo de muros bajo cualquier pretexto, religioso, económico, de segregación, militar, lo que sea. Pero lo que no se puede saber es por qué Europa levanta grandes campañas de denuncia contra otros muros y acalle este muro. Y no solamente lo acalle, sino lo alimenta con municiones, con tecnología y con el armamento Ujú. para seguir que el pueblo saharaui esté separado, para que seguir que el pueblo saharaui esté exiliado o oprimido a su, al occidente, al oeste de este muro. Se sabe muy bien que Marruecos es un país pobre, que no tiene grandes riquezas y que este muro no se ha podido realizar sin la ayuda extranjera, sobre todo europea. ¿Y se sabe de qué países viene esa Pues ayuda? mira, este muro han trabajado mucho, han apoyado muchos países. La cobertura política fue francesa. Francia es el único país del mundo que ha estado vendiendo y regalando armas a Marruecos desde 1975 hasta la actualidad. Solamente en el 2011, según el Instituto de Cipri de Estocolmo, es que no haya aportado armamento a Marruecos. La cobertura política es francesa, la tecnología es americana, la idea es israelí y la financiación es de países Ujú. árabes. ¿De qué manera ha aportado Israel en todo esto? Pues Israel ideó el muro, ¿sabes? Cuando salió Mauritania del conflicto, Ujú. el Frente Polisario declaró que Marruecos tiene que hacer lo mismo que hizo Mauritania y retirarse del territorio. Si no hicieran lo mismo, el Frente Polisario va a estar obligada a llevar la guerra no ya en el Sahara Occidental, sino en el propio sur de Marruecos. Y así lo llevó. Entonces, cuando el sur de Marruecos casi estaba aislado, no entra nadie ni sale del Sahara Occidental, entonces Hassan II fue a mendigar riquezas e ideas para poder solventar la situación, el caos en que se encuentra. El Frente Polisario está todo en esta zona y está inclusive llegaron a atacar localidades a 500 kilómetros al fondo del territorio marroquí y entonces llegaron a Israel y dijeron pues la única manera de poder solventar esta crisis que enfrentáis es construir muros. Ujú. La idea es de Ariel Sharon y algunos oficiales israelíes, inclusive hay algunos oficiales israelíes que dijo en público que ha estado en la localidad de Smara, realizando, Supervisión. supervisando la construcción del propio muro Los israelíes. israelíes. Entonces, este muro hoy en día está de la punta a punta repleto de minas antipersonas y antitanques, donde también las minas están los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, tienen minas en el mismo muro, y este muro también proyecta un mosaico también de la contradicción de la política internacional. Este muro, por ejemplo, encuentras un tanque ruso conjuntamente con un tanque franco-austriaco. Encuentras, por ejemplo, una mina china al lado de una mina belga. Encuentras, por ejemplo, un proyectil egipcio en el mismo, en menos de 100 metros está también armamento y municiones israelíes. Entonces, es un muro donde todas las tendencias políticas, Occidente y Oriente, se han formado aquí con una amalgama. También los diferentes criterios políticos y religiosos, musulmanes, judíos también, todos en este muro, contra un pueblo que su único mérito, que su único delito es haber pedido, reclamado y luchado por ser libre. Otra cosa también que resulta muy importante destacar que los países que incentivaron a Marruecos a construir este muro no tienen un buen historial en la construcción de los propios muros. Tenía inclusive un mal historial. Israel fue
El muro de Israel fue derrumbado en meridiano día cuando los soldados israelíes pensaban que eran muy fortificados, muy defensos, y entonces las tropas egipcias levantaron, demolieron ese muro, inclusive con bombas de agua. En cuanto, por ejemplo, a los Estados Unidos de América, hasta hoy en día nadie tenía, por ejemplo, un pretexto, diríamos, sobre la derrota de los Estados Unidos de América en Vietnam. Francia también tenía un mal historial, porque Francia, todos los muros que construyeron Francia fue un rotundo fracaso. En Francia construyeron el Maginot y hasta hoy en día sigue en algunas partes en pie, y los alemanes, perdón, entraron a Francia atravesando Bélgica y Luxemburgo, y se quedó el muro sin un día de trabajo. También fracasaron en los muros y en las vallas que construyeron en Argelia, de Maurice y Chale. Entonces, los propios países que incentivaron a Marruecos a la construcción de este muro no tenían un buen historial en la edificación de los muros. Este muro es como todos los muros que se habían construido en la historia. Este muro no puede ser la excepción. Este muro un día será también demolido, será también hecho en pedazos, o por la guerra, o por la fuerza, o por la sublevación y la presión de los países, de los pueblos. Y en comparación con otros muros, este muro alberga a la población que esté a una prisión a cielo abierto más grande del mundo. Inclusive en la frontera de las Coreas hay varias puertas de entrada y salida. En el muro de Israel hay varios checkpoints, más de 64 checkpoints. Este muro solamente hay una apertura de paso que es ilegal, que se llama el Galgarat, y es el fulminante de esta guerra. Esto Europa no lo ve. Europa no ve que en este muro encierra a todo un territorio, a todo un pueblo, y solamente tienen dos malas opciones: o ir contra el mar o ir contra el muro. Este muro hay 160.000 soldados marroquíes, perros, alambradas, radares, detectores de pasos, el satélite, todo tipo de material y tecnología para seguir dividiendo Y toda esta al tecnología que pueblo árabe. mencionas, incluyendo pues el armamento de países de Occidente, pero también de otras regiones, ¿no? Pues hemos hablado de China o de Rusia, pero bueno, de todos los países que has mencionado, ¿ha sido comprado por Marruecos o ha sido facilitado por Estados Unidos y por otros Ya países? algunos ha sido facilitado, y algunos también. El propio Hassan II iba de viajes a buscar un momento en París, en Bonn y en otros países europeos, y al fin y al cabo las facturas lo pagan los países árabes. Ujú. Y dentro de este mapa, ¿en qué zona podemos encontrar que haya más concentración de minas, que se sepa? Pues mira, en todo el territorio, todo este muro, está de la punta a punta. Es el campo de minas más largo e interrumpido en el mundo. Has mencionado 10 millones de... 10 millones de minas antipersonas y antitanques. La inmensa mayoría está en este muro, pero también algunas están esparcidas en todo el territorio saharaui, ¿Y cómo se ha donde podido conocer ese dato, la fuente pues, del pues conteo? son estimaciones, pero más o menos según los cálculos militares se puede conocer en un kilómetro cuántas minas pueden Vale. ver, según estimaciones, sí. Otra pregunta que quería hacer es sobre la fuerza, bueno, la organización de la ONU que había en el Sáhara Occidental, la MINURSO, encargada, bueno, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental, que lleva aquí muchísimos años, pero que todavía no ha conseguido ni parece que vaya ahora mismo encaminada a la celebración de un referéndum, pero se estaba debatiendo mucho sobre que se pudiera acordar
también un mandato de revisión de los derechos humanos que pudiera tener que ver también, además de por la ocupación, con el tema de las minas antipersona. ¿Eso finalmente no se ha llegado a producir? No, no, todavía, mira, la MINURSO está vetada también de cumplir con los derechos humanos, como todas las misiones en el mundo, por presión de Marruecos y Francia, que niega rotundamente cualquier extensión de mandato de la MINURSO, a sabiendas que los centenares de víctimas de minas que han estado aquí, inclusive de civiles también matados por drones marroquíes, se sabe que el territorio está bajo soberanía de la MINURSO y es la autoridad competente de las Naciones donde tiene que supervisar las violaciones de derechos humanos en esta región. Entonces es Francia el país que está bloqueando que se le pueda dar Francia es ese el país que está mandato. bloqueando y Francia es el país que levanta logos y lemas de democracia, libertad, dignidad y es el país que juega dos roles, juega un rol en su territorio y juega otros roles también fuera del territorio por sus intereses políticos y económicos. Vemos también que el muro llega, bueno, a atravesar una sección de Mauritania e incluso muy cerca de Sí, la frontera de sí, Argelia. No sé si estos dos países están ya. implicados en algún proyecto de desminado. Ya, cada muro, cada un tramo de muro tiene unos objetivos políticos y económicos diferentes que el otro. Entonces, el primer muro que construyeron como todos los muros, como todos los ocupantes del mundo, los primeros que construyeron es para abarcar la capital de Laayoune El Ayun, y los yacimientos de fosfato, ¿no? de fosfato. Y después han estado ensanchando algunos tramos del muro, rozan de muy cerca a fronteras, por ejemplo, de Argelia, por el norte y por el sur, inclusive aquí intervienen varias secciones en territorio mauritano. Eso es para poder internacionalizar el conflicto y para también poder conllevar a lo que los países colindantes llevan una confrontación militar con Marruecos. Aquí el muro ha atravesado intencionalmente el territorio mauritano, aunque el expresidente de Mauritania, Mohamed Ould El Haidala, ha enviado varias misivas y ha hablado varias veces con Hassan II para que no pudiera atravesar este muro para este tramo. Hassan II insistió y este tramo de muro es un territorio mauritano ocupado también por Marruecos. Para dividir el territorio Para que dividir se el territorio y encuentra para bajo forzar control. también al Polisario que atravesar el territorio mauritano. ¿Se conoce cuántas víctimas ha habido por minas en el conflicto? Hay casi 6.000 víctimas de minas, ¿Pero fallecidos o mutilados? entre mutilados y fallecidos. Aunque Marruecos siempre trata de no difundir los casos de víctimas de minas porque tampoco tiene pretexto. Porque si alguien pregunta por qué hay minas, porque hay guerra, pero ¿por qué hay guerra? Porque hay invasión. ¿Quién invadió? Marruecos. Entonces, las minas son marroquíes y las víctimas generalmente son saharauis. Se encuentran sobre todo las minas al lado saharaui. Al lado saharaui, pero también en la misma zona ocupada hay minas partidas por todo lugar. Y a menudo ocurren accidentes. Y como te decía, Argelia o Mauritania no tienen proyectos para desminado o para algún tipo de asistencia en temas de derechos humanos o en temas de asistencia a las víctimas. Por lo menos en desminado y asistencia no nos consta. Hay algunas, las Naciones Unidas por la agencia de UNMAS o algunas asociaciones españolas, como por ejemplo la Asociación de Sevilla, que está comprometida con la asistencia a las víctimas y lo está ayudando desde hace varios años. Claro, porque desde los campamentos la labor de acción contra las minas, que es lo que se gestiona y se coordina también desde esta oficina, depende de ayuda exterior, depende de los saharauis, de ONGs. Exactamente, depende de la ayuda exterior. Aunque el Frente Polisario prohibió de una manera unilateral el uso de las minas antipersonas y destruyó 20.493 minas antipersonas, pero sigue sin recibir ningún tipo de fondos de las Naciones Unidas por ser un país no reconocido. Entonces hay que recurrir a las ONG y a la cooperación
bilateral entre la Ujú, RAS y otros países y otras entidades para poder apoyar en la medida posible ujú, en desminado humanitario o igual en la asistencia a las víctimas, como ujú. también la educación sobre el riesgo. ¿Y quién se ha implicado más en este tipo de labores? ¿Algún país que reconozca la República Árabe Saharaui o alguna ONG o, no sé, institución global que haya querido apoyar esta función? Pues no nos consta un país que, sí, algunos países, por ejemplo, como por ejemplo Namibia, igual Angola, aunque a un nivel mucho más bajo, se han interesado en algún tiempo, Sudáfrica también, en hacer una especie de cooperación desminado humanitario, pero Ujú. no se ha llegado a La materializarse República Árabe así. Saharaui Democrática al final formaba parte de la Unión Africana y Exactamente. Marruecos ha tenido crisis importantes con la Unión Africana precisamente por esta cuestión. ¿Hay algún mecanismo a través de esta organización que permita poner en boga esta situación? Ya, la RAS participa activamente en las reuniones de la Organización Unidad Africana. Es un miembro que ha cumplido con sus deberes según la Convención Internacional contra las Minas Antipersonas. Pero, y Marruecos es un país en contra. Marruecos, Libia y Egipto son los únicos países de África que todavía siguen sin prohibir el uso de las minas. Nosotros también tenemos una paradoja muy peculiar. Y es que compartimos un territorio con un enemigo que en vez de prohibir el uso de las minas, como nosotros, él está sumergido en la implantación y la siembra de minas. Entonces, algún actor destruye y desmina y otro actor mina y quiere seguir Ujú. ocupando el territorio con minas, con murallas, con alambrados, con Ujú. perros. Claro, pero la RAS no forma parte de la ONU y no puede, por lo tanto, llevar este asunto allí, pero hemos mencionado la Unión Africana. No sé si hay algún mecanismo allí que se pueda llevar a Hay cabo. algunos mecanismos, hay un departamento en la Unión Africana que se llama Departamento de Paz, que lleva la parte de las minas, el desminado humanitario, que es la parte que hace el lobbying para la prohibición de las minas antipersonas y residuos explosivos. Pero no se ha conseguido presionar a Marruecos en ese No sentido se ha hasta ahora, ¿no? conseguido porque la Convención es universal, está depositada en la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces la RAS no es parte y la Convención sobre las minas antipersonas es la primera convención también en la historia que se hace, que se activa en la calle y se obliga inclusive a las propias Naciones Unidas para que sería una convención y así se hizo. Bueno, pues muchas gracias por atendernos en Descifrando la Guerra y bueno, pues esperamos volver a contar con vuestro conocimiento y con la acción que estáis haciendo con el pueblo saharaui en los campos. Gracias.